Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las Líneas, el programa semanal del Departamento de Sociología, auspiciado por el COES, el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, en que conversamos sobre los distintos problemas que nos afectan como sociedad desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Bueno, estamos en el año en que se cumple 50 años del golpe militar y muchas cosas que ocurren en ese año y que tienen un muy profundo efecto en la sociedad que viene y que nos afectan hasta el día de hoy. Y por supuesto que hay muchas maneras de enfocar y de hablar de eso, pero vamos a tratar de hablar de la sociedad actual, pero a partir de una investigación que es más bien un conjunto de estudios, que son una serie de encuestas que ha realizado el CERC y Mori a lo largo de todos estos años, en que permiten seguir la imagen del golpe de Estado en los chilenos, la imagen de Pinochet, el significado de lo que las transformaciones que hizo Pinochet y que hizo la dictadura para Chile, cómo las distintas personas, sobre todo los distintos grupos de edad, evalúan el golpe militar, la dictadura, la persona de Pinochet. Y donde una de las cosas que llaman la atención es el apoyo, por lo menos que en el año 2023, en otro momento ha sido distinto, tiene la dictadura. Es un conjunto, un estudio sobre estas encuestas que es extremadamente rico por los distintos aspectos que toca. Para hablar de eso, hemos invitado, por supuesto, a quien realiza estas encuestas e investigaciones, que es Marta Lagos, con la cual hemos conversado otras veces, y que es una de las personas, junto con su marido, Carlos Uneus, que más han estudiado la evolución de la opinión pública sobre estos hechos y muchos otros de la sociedad. Ha llamado mucho la atención, porque esto causó un cierto impacto la semana pasada, esto del apoyo que pareciera tener, el juicio favorable que hay en muchos sectores, y en un sector duro, y en general en la sociedad, lo que Marta Lagos llama una visión blanda de la dictadura. O sea, hay un núcleo duro a favor de ella, pero también hay en el resto de la sociedad, por supuesto, hay un núcleo duro en contra, pero si uno toma el conjunto de la sociedad, pareciera como una valoración relativamente blanda de la dictadura, lo que es muy preocupante, sobre todo cuando uno toma en cuenta
cosas que se dicen y que dice Marta Lagos, la importancia que tiene en esto la socialización. Y cuando se analizan los datos, la poca relevancia que le da el sistema educacional y la educación a lo que ha sido el golpe militar, a lo que fue el golpe militar y a la dictadura mismo y al rol mismo de Pinochet. Bueno, Marta Lagos es socióloga, tiene un doctorado en la Universidad de Heidelberg, es economista también, ha estudiado economía, y ha sido la fundadora de Mori, que es una de las empresas más importantes de encuesta a nivel mundial, y por supuesto ella a cargo de la parte chilena al respecto. Bueno, muy bienvenida Marta, muchas gracias por estar con nosotros, y yo quisiera partir para iniciar esta conversación de las 26 páginas de ese estudio, que resumen además miles de páginas de otros estudios. ¿Cuál dirías tú lo que a ti te parece más importante, o el dato, para de ahí meternos en otro, que te parece más central, más importante, más preocupante o más relevante de todos estos estudios, partiendo de la base que tú mismo señalas, que hay volatilidad respecto al juicio respecto al golpe militar y de Pinochet en los últimos, desde que están en las encuestas, estas encuestas, ha habido volatilidad. Sin embargo, uno podría decir que en el 2023 hay datos que te parecieran ser más preocupantes, que no sabemos si son parte de la volatilidad o que ya podríamos estar en una tendencia. Mira, a ver, muchas gracias en primer lugar por la invitación y todo el extenso resumen que hiciste de los datos que hemos obtenido. Nosotros llevamos desde el año 87 en adelante recogiendo opiniones sobre Pinochet. ¿Qué quieres que te diga? Que a mí lo que más me llama la atención es que ningún otro encuestador haya hecho estas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué nadie? ¿Por qué el CEP? ¿Por qué Adimark, que roncaba durante 30 años, roncaba la primera página en Mercurio, nunca una pregunta sobre Pinochet? Ahora, los encuestadores contemporáneos, que son otros, tampoco. La gente no tiene interés, no hay clientes, no hay investigación. Las universidades, dime tú, ¿qué estudio conoces tú de alguna universidad que se haya hecho sobre este tema? En las universidades que tienen centros de estudio y que realizan encuestas de manera regular. La famosa encuesta de la Católica, la encuesta del Bicentenario, en fin, etcétera. O sea, oportunidades hay suficientes. Fíjate que, por ejemplo, en la apreciación, en el estudio de la democracia que hizo el PNUD, como con 5 otras instituciones, no hay ni una sola pregunta sobre Pinochet. Entonces, eso me llama mucho la atención. Los datos muestran que la población considera que es muy importante. Sí, los datos dicen, el 70% de la gente hoy día dice que no se han superado los problemas que dejó la dictadura. Fíjate. Entonces, por eso que yo empiezo el informe diciendo qué es lo que es opinión pública, porque la opinión pública existe más allá de lo que recogen las encuestas. Entonces la opinión pública no son las encuestas son una parte de la opinión pública que los encuestadores se esmeran en relevar, pero hay una cantidad de información que tiene la opinión pública que no está necesariamente revelada por las encuestas de opinión, y esta es una de ellas. Entonces, eso para empezar. En segundo lugar, yo te diría que la opinión sobre el régimen del general Pinochet comienza en el año 89, es decir, antes del fin de la dictadura, en dictadura, con un 55% de los chilenos que dicen que Pinochet hizo algo bueno y algo malo. Es lo que yo llamo la opinión blanda. Esta opinión evoluciona, bajando, subiendo a lo largo del tiempo, para llegar en el año 2003 a un 62%, es decir, aumenta la blandura, ¿ya? Después eso cae estrepitosamente a 45%.
después vuelve a subir, después vuelve a caer. Hoy día se encuentra... ¿En qué época cae al 45%? Mira, el año 2006 es cuando Pinochet tiene su peor imagen, que es el año que murió, ¿no? El 35% de la gente en el año 2006 dice que las cosas que hizo Pinochet fue solo malo. Eso es lo más alto que ha habido desde el año 89 hasta hoy día. Entonces, tenemos que hay un tercio del país que en algún momento dijo que había hecho puras cosas malas. Hoy día ese 35 baja a 25. Después tenemos en el mismo año 2006 en que muere Pinochet, el 45% de la gente que dice que hizo algo bueno y algo malo. Hoy día es el 47%, es decir, 1 de cada 2 chilenos dice que Pinochet hizo algo bueno y algo malo. Esto es una visión blanda del dictador. O sea, más claro echarle agua, ¿no es cierto? Entonces, eso no es que llame la atención, es alarmante, es alucinante, porque un país no puede tener una democracia consolidada si hay 1 de cada 2 chilenos que considera que hay un dictador que en realidad no fue tan malo después de todo. ¿Cómo va a ser compatible eso con una democracia consolidada? Es incompatible. Marta, pero antes de hablar de las consecuencias que pasan en la sociedad, hay en los datos algo de qué es cuando la gente dice que es malo o que es bueno. Hay algún dato sobre qué es lo malo, por qué la gente que dice que es malo Pinochet, por qué es malo, eso no sé. Eso implicaría no hay preguntas sobre el contenido, porque ahí es muy arbitrario. Tendría uno que empezar a hacer unas listas absolutamente intelectuales, o la gente contestaría peras y manzanas. No, fíjate que hicimos la pregunta, ¿quién es el culpable, no es cierto, del 11 de septiembre? Y aparece Augusto Pinochet con 24% y después aparece Salvador Allende con 11%. Y fíjate que no sale ningún militar en la lista. ¿Y el resto? No, el resto son puras cosas distintas. Te voy a buscar el dato para leértelo. Son puras cosas dispersas. Los americanos, la CIA, aquí está. 24% Augusto Pinochet, 14% Salvador Allende, 4% Estados Unidos, situación de crisis 2%, el comunismo 2%, el ejército de Chile 2%, la gente 2%, los políticos 2%, el gobierno 2%, no sabe, no responde 35%. Entonces, resulta que el principal responsable del golpe de Estado no es nadie, o sea, no hay una sensación de culpabilidad del golpe de Estado, a pesar de que el 24%, que es una cifra bastante baja, se la atribuye a Pinochet, pero el ejército no está siendo culpado por nada. Entonces tú te das cuenta, el nivel de información que tiene la gente sobre estos acontecimientos bien puede dar para que piensen que tener esta opinión tan blanda. Cuando, antes de hablar del tema que es un tema central en tu investigación, en tu artículo, el tema que tiene la socialización en esto, o sea, la educación, la ignorancia que hay en la educación, etc. Pero siguiendo la curva respecto de en qué momento la curva actúa hoy, el dato de hoy es de los más altos respecto de lo que se ha medido desde el año 89. De la aprobación, digamos. O sea, es la mejor imagen de Pinochet desde el año 89. Y tú tienes alguna interpretación por qué eso ahora. Ahora mira, a ver, ¿por qué se produce? Yo tengo una tesis, no la puedo comprobar. Se produce, yo creo que porque la suma de la crisis migratoria, económica, políticas, de seguridad, producen una demanda de mano dura. Nosotros tenemos una cultura muy de mano dura, eso más allá del autoritarismo político, hay una mano dura, digamos, social. Hay una sociedad basada en la jerarquía triangular, donde está Dios arriba y nosotros abajo, y existe el pecado, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en este mundo cristiano, ¿no es cierto?, de la culpabilidad. Entonces, bueno, se mira para atrás y se busca, bueno, ¿quién me salva a mí del orden y la seguridad? Bueno, el orden y la seguridad es el lema de todos los dictadores y, por supuesto, también de Pinochet. Entonces, hay una especie de falacia retrospectiva bastante, digamos, ilusoria, yo diría más bien nostálgica,
¿no es cierto?, que como que llaman a Pinochet para que ordene esto, porque en su época, ya lo que dice la gente en Twitter, me ha dicho toda la semana, la gente podía salir a la calle a caminar, ¿no es cierto?, y que no había ningún problema para salir a caminar en la noche. Oye, ¿en qué otro momento alcanza este pic? ¿En qué otro momento? Para ¿En ver qué otro si momento? uno podría decir que también, digamos que en ciertos momentos de crisis de incertidumbre, etcétera, donde entonces el que me salva del mal es Pinochet. No, mira, a ver, nosotros observamos en los datos, por ejemplo, hitos importantes cuando Pinochet vuelve de Londres. En ese momento su imagen es muy buena, ¿ya? Cuando Pinochet muere, su imagen no es tan buena. Entonces se producen hitos históricos que tienen impacto sobre la imagen de Pinochet. Es decir, la imagen de Pinochet se determina por los acontecimientos del presente. Según yo lo mida, en qué momento presente yo lo mido, tiene una diferencia con otro momento, ya sea un acontecimiento político o un acontecimiento histórico, o puede ser una crisis. Pero si yo miro la crisis económica del año 2008, no veo un impacto específico hacia Pinochet en la crisis del 2008. ¿Por qué? Porque en la crisis del 2008 hubo una política económica contracíclica, estábamos en el superciclo del cobre, con un superávit fiscal gigante, con todas las arcas fiscales, ¿no es cierto?, repletas de pesos y de dólares, y por lo tanto Andrés, el ministro de Hacienda de, de Michelle Bachelet, hizo el famoso bono de octubre, no sé si tú te acuerdas del año 2009. Andrés Velasco, hizo este bono de octubre del año 2009, en que creo que fueron 30.000 pesos, era una cantidad de ese tipo en esa época, donde le llevó a la presidenta Bachelet a un 80% de aprobación. Entonces, te das cuenta que no se pueden comparar los momentos, porque en este momento, si bien en ese momento había crisis económica, pero había con qué aplanar la crisis con los bonos, ¿no es cierto? Hoy día no hay ningún bono que te aplane esta crisis, la gente está saturada con los bonos, es decir, el bono viene en el fondo a recordarle lo mal que está y no mejorarlo. Ahí se cumple la tesis de Kahneman, ¿no es cierto?, que cuando tú le das algo a alguien y ese algo no alcanza a ser lo mismo que tienen los otros, lo que estás diciéndole es que tiene menos. El núcleo duro. Dos cosas que te quería preguntar antes de pasar a otros temas precisamente de la encuesta. Pero el núcleo duro digamos, de decir Sí, que del Pinochet autoritarismo. lo hizo todo bien. No la parte, no los que dicen algo bueno y algo malo, sino tiene una cierta estabilidad. El núcleo del solo bueno, el que hizo las cosas buenas, tiene un máximo de 22 puntos en octubre del 89, cuando Pinochet estaba todavía en el poder, y tiene un mínimo de 7 puntos en el año 2013. Y hoy día está en 11. Y a lo largo de la década del 90 fue 11, 14, 13, 16. Esos fueron Pinochet lo hizo todo bien. Claro, la gente que lo hizo todo bien, que coincide más o menos con el dato Latinobarómetro de aquellos que prefieren un régimen autoritario a un régimen democrático. Yeah. Es una minoría que ha llegado a un máximo de 17, 18 puntos y ha tenido un mínimo de 8, 9 puntos. Es decir, hay un contingente, y que fue lo que yo dije antes de la elección presidencial cuando Kast era candidato, hay un contingente de voto autoritario duro en este país que ha sido más o menos estable a lo largo del tiempo. Y ese es un 10%. Yo diría más bien tipo 13, 14. Si yo saco el promedio, me sale más o menos 13, 14% de chilenos que tienen opinión autoritaria. El dato actual del 2023 es de cuánto para Solo bueno, 11. Ya, ¿no? Y digamos, de que en el fondo tiende a aprobarlo.
Algo bueno y algo malo, 47. Pero es que mira, es que lo que pasa es Este que es hay más alto. mucho... Dime una cosa, desde el punto de vista de comparativo, ¿hay dictaduras que tengan tal apoyo en pasado cierto tiempo, tal nivel de apoyo a dictaduras tan brutales como esta en otras partes del mundo? No, mira, Franco en los estudios FOESA aparece después de su muerte entre un 6 y un 10% de gente que lo evalúa bien. La transición española comienza con un 80% de los españoles que dicen que Franco fue una mala cosa y que es un dictador. Eso no lo hemos tenido nunca nosotros. En ningún momento de la historia han habido 80% de los chilenos que digan que Pinochet fue un dictador y que fue una mala cosa haber tenido una dictadura. O sea, estas transiciones, las latinoamericanas, comienzan con un piso muy distinto, muy Yeah. frágil, podría uno decir, respecto de lo que han tenido otras transiciones, ¿no es cierto? Entonces, no se conoce, bueno, desde luego no hay ninguna otra serie de datos de opinión que hayan comenzado en la dictadura y hayan continuado a través de la transición. La mayor parte comienzan después, durante la transición. En el caso de América Latina, Chile es el único que se midió antes y después. Y se midió antes, bueno, y no se medía porque en muchos casos la tesis de entonces era que no se podía medir opinión pública en dictadura porque la gente no tenía la libertad para contestar con verdad, ¿no es cierto? Y en el caso chileno nosotros hicimos de todas maneras estos estudios, pudiendo anticipar el resultado del plebiscito del 15 de octubre, del 5 de octubre, desmintiendo la hipótesis de que la gente mentía. Entonces, para responder tu pregunta, no hay ningún otro registro de ningún otro dictador en Occidente Con tanto apoyo. que uno, que se le haya medido el apoyo antes, y dos, que se le haya medido el apoyo a través de toda la transición, y tres, que tenga hoy día algún dato positivo a su favor. No, este es un caso mundial. Ya, ahora, mundial, ¿por qué razón? Absolutamente mundial. A ver, ¿cuál es, dada la importancia de que estamos viviendo en este tiempo, los 50 años, cuál es el problema que esto sea así? Bueno, yo creo que ¿Cómo vive una sociedad? ¿Cómo vive una sociedad? ¿Cómo vive? ¿A qué se debe esto? ¿Y cómo sale de una visión en la cual la gente dice, le da importancia más que en otras partes a la dictadura? O sea, no es indiferente, se tiene opinión y se considera eso, y tiene un porcentaje muy alto de todavía respaldo. Mira, yo creo sigue que presente hoy día. Se producen varios fenómenos. En primer lugar, la transición se hizo validando a Pinochet, ¿no es cierto? Esta transición no habría sido posible si Pinochet no hubiera sido comandante en jefe del ejército 8 años. ¿Correcto? Que se pactó no reformar la Constitución, se pactó, ¿no es cierto?, que este señor se quedara 8 años. Personeros importantes de los gobiernos de la dictadura pasaron a ser actores en democracia. Nunca hay que olvidar cuando Andrés Saldívar se encontró en el Senado con Fernández, que había sido ministro del Interior de Pinochet, y había tratado de sacó 18.000 soldados a la calle para reprimir a la gente en las protestas de octubre del año 83. Entonces, tenemos un dictador validado. Sus actores, sus lugartenientes validados. Tenemos a Cardemil, en fin, hay una serie de nombres de gente que trabajó en el gobierno de Pinochet y después pasó a ser miembro, ¿no es cierto?, ya sea electo o nominado, lo que sea, o senador designado. Tenemos hoy el presidente del Senado, que es una de las máximas autoridades del país, que gritaba en las calles, él sí, o sus amigos, desaparecido, jajaja. Pero Juan Antonio Coloma no tuvo ningún cargo en el gobierno de Pinochet. No, sí, estaba en la Secretaría de la Nacional de la Juventud.
Yo ¿No tengo estaban ahí? entendido que estaba más bien en la Universidad Católica de vicerrector, en fin, ese tipo de cargos tuvo, que yo sepa. Pero en todo caso no fue un cargo político de nominación presidencial, como fue el caso Cardemil o el caso Fernández, Jovino Novoa, Sergio Melnik, etcétera. O sea, la lista es larga, ¿ya? De personas que tuvieron cargos de nominación presidencial, de exclusividad, etcétera, con ahora, evidentemente, Juan Antonio Coloma es un pinochetista, nadie está diciendo lo contrario, pero él no tuvo un cargo, ¿ya? Y pertenece a una generación un poco más joven. No, pero Pero, esa generación fue fundamental en la creación de la Secretaría Nacional de la Juventud y en la creación de la UDI, que era el partido. bueno, claro, el pinochetismo sociológico que ahora le robó José Antonio Cast. Pero en todo caso, yo creo que ahí es donde está la validación de Pinochet, ¿te fijas? ¿Y qué es lo que sucedió? En el año 2006 muere Pinochet, se acaba la era de Pinochet, como yo lo describo, ¿no es cierto?, en el documento, y comienza esta nueva generación que nace más o menos para el plebiscito del 88, que es la que está gobernando. Y esta generación es la que menos sabe, ¿ah? Y si, digamos, el curso de los de la cambio generacional sigue su curso como está, va a llegar un momento en que nadie se va a acordar de Pinochet, nadie va a saber quién es, porque va en incremento la cantidad de gente que no sabe. Entonces, tenemos muchas fallas, tenemos una falla cultural, ¿no es cierto?, en la validación de Pinochet que se produjo por el tipo de transición que tuvimos y que después que terminó la era de Pinochet, no la declaramos como terminada y no hicimos nada para cambiar el lenguaje. Fíjate que hace 3 días o 2 días hubo un debate en la televisión con algún personaje donde una periodista decía expresidente y el otro decía dictador. Entonces tenemos un tema de lenguaje, no da lo mismo decir dictador o decir expresidente, ¿no es Claro que cierto? no. Porque tú No. con expresidente lo validas y con dictador lo denostas. Entonces, Ahora, y parece que eso la pasa. educación, parece que en el sistema, por lo que tú señalabas en el estudio, en la generación más joven, si no me equivoco, es donde hay más aceptación de Pinochet y menos conocimiento también. Hay bajo nivel de conocimiento y hay no más aceptación, pero hay un altísimo nivel de aceptación, dado el hecho de que esto no es un tema, digamos, de primera línea nacional. Y la conclusión mía es de que esa es la memoria histórica. O sea, la información sobre Pinochet se transmite a través de la memoria histórica, se transmite a través de aquellos que votaron por el sí y se transmite a través de aquellos que votaron por el no. Esto le molesta a mucha gente. Hay mucha gente que se siente muy molesta cuando yo digo, mira, todavía existe este inmenso contingente de gente, porque cuando tú preguntas, y nosotros preguntamos por quién votó su mamá y por quién votó su papá el 5 de octubre del 88, bueno, el 80% de la población sabe por quién votaron los padres el 5 de octubre del 88. ¿Te das cuenta? Entonces, y lo que ves es que hay una congruencia entre la opinión de hoy de esa persona y la opinión de antes. Y yo tengo una tesis muy divertida, pero si te la digo se van a reír mucho de mí, porque aparentemente, según estos datos, los que más se han regresionado valóricamente, los que más se han vuelto reaccionarios, son los más viejos, ¿no es cierto? Entonces mi tesis, y se rieron mucho el otro día cuando lo dije, es de que hoy día hay 5 millones de personas que nacieron a tiempo para vivir el 5 de octubre del 88, que tienen más de 53 años. Y evidentemente, bueno, la tasa de mortalidad de esas personas es heterogénea. Entonces, cuando yo vi que en ese contingente había más, o sea, había mejor opinión de Pinochet en promedio que el resto, dije, bueno, está claro, la gente de izquierda se murió y la gente de derecha todavía está viva. Pero, O sea, pero, los que pero votaron por el no se murieron antes de los que han votado por el sí, que todavía están vivos. pero en el... y tenemos que ir cerrando.
¿Cuál es la responsabilidad que tiene, a tu juicio, o que tú ves, en la parte de socialización formal, es decir, la que se recibe en el sistema educacional, que realmente pareciera que no No enseña? cumple la función, no cumple la función, claro. Mira, yo creo que esto depende de cómo tú lo trates históricamente. Yo he dado el ejemplo últimamente, ¿no es cierto?, de que, bueno, hay mucha gente que no sabe qué fue la batalla de Maipú, ¿ya? O otra gente puede no saber lo que es el 21 de mayo, pero toda la gente sabe lo que es el 18 de septiembre. Entonces, la dictadura de Pinochet tiene que tener al menos la categoría de 18 de septiembre, es decir, tiene que ser conocida universalmente por la totalidad de la población con un mínimo de profundidad para que no se vuelva a repetir, porque tú no puedes olvidar algo que no conoces. Entonces, mientras a nosotros nos sigan enseñando a los niños en el colegio la dictadura y se trata como si fuera la batalla de Maipú, bueno, vamos a tener este resultado, que es un resultado donde hay una indiferencia también desde una parte de la juventud que no sabe, que no le importe, que le da lo mismo y que no entiende por qué la gente se pone tan acalorada, ¿no es cierto?, por este tema. Entonces, tenemos por una parte una falla en el sistema educacional, pero no es la culpa no la tiene el sistema educacional, la culpa la tenemos nosotros en nuestro lenguaje y la vida diaria. Fíjate que lo que dijo el presidente el otro día en un tuit, contestándole a Luis Silva, es el único presidente que en algún momento de la historia, la única vez que se ha dicho algo en contra de la dictadura en 33 años. Perdón. No, yo creo que eso es un poco A ver, exagerado, dime. pero digamos, Dímelo, dime quién, cuándo. pero no, con esos calificativos no. No, 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 no. Entonces, nosotros hemos de alguna manera evitado, obviado, silenciado este tema. Cuando yo digo dictador, a mí hay mucha gente que me dice, por Dios que eres valiente. Es decir, te das cuenta que hay una autocensura, una autorretención, no sé cómo llamarlo, de parte de los que defendimos la democracia y que recuperamos la democracia hacia este tema, donde sabemos que hay un contingente bien contundente de gente, ¿no es cierto?, que está a favor, pero no instalamos la idea de que esto está mal, porque esa gente que está a favor va a seguir estando a favor y eso no lo podemos cambiar, pero sí se puede conducir la opinión pública hacia una visión crítica de la dictadura. Y esa visión crítica no está formada. No está formada en el lenguaje, no está formada en la cultura, no está formada en la socialización y tampoco está formada en la vida política. Claro, porque los señores que se sientan en el Senado uno al lado del otro, uno no le quiere decir al otro, mira, tú defiendes a un dictador que mató, torturó, no se lo quiere decir. Lo notable es que ese señor te sentaba en el Senado, o sea, Moreira, por ejemplo, ¿no es cierto?, que defiende a Pinochet a morir. Sí, en general yo diría muchos de los Claro, pero dirigentes Coloma no lo hace. de los Coloma, dirigentes de la UDI, sí, pero digamos. a ver, Coloma nunca ha dicho las cosas que dice Moreira, o sea, hay mucha diferencia entre los distintos personeros. No, en una época sí, ¿eh? En una época sí. No de la Yo manera que lo hace los Moreira. conocí bastante, entonces, pero claro, después, el punto es que no es solo la expresión relativamente brutal, sino que hay una manera de contar las cosas o de adecuarse a la realidad de un sector que podrá no hablar mal de Pinochet, pero que no acepta tampoco que se diga la verdad. Claro, es que ese es el punto es que no se acepta y por lo tanto se omite. Y en la medida que nosotros seamos capaces de omitirlo, lo estamos avalando, lo estamos instalando, lo estamos Ahora, validando. dime una cosa, y esto es lo último. ¿Tú crees, porque
tú terminas con una observación, una reflexión sobre esto. ¿Crees que este pic, dado además la alta votación de Kast, que es una encarnación, digamos, del espíritu pinochetista, en las realidades actuales, por supuesto. ¿Tú crees que estamos en uno de las curvas de la volatilidad, o que aquí puede estarse consolidando una visión más conservadora y autoritaria, que no es solo este péndulo, digamos, en que hay esta volatilidad respecto de lo que la opinión de lo que fue la dictadura? No, mira, yo creo que los datos muestran fehacientemente que no hay ningún indicio de que vaya a haber algún tipo de consenso, aunque sea, digamos, parcial, ¿ya? Que vendría a dar algo de estabilidad. O sea, lo que los datos muestran es que los acontecimientos marcan. O sea, los acontecimientos pueden cambiar la opinión de Pinochet de nuevo, ¿no es cierto? Eso es lo que los datos están diciendo. Yeah. No hay en ninguna parte un indicio de que aquí se vaya a llegar a alguna visión mancomunada que sea mayoritaria, como por ejemplo en el caso español, ¿no es cierto? Que decían que el 80% de los españoles decían que Franco era un dictador y que era una mala cosa. No, Eso no. no ha sucedido y yo creo que no va a suceder, ¿no? O sea, la pregunta que hay que hacerse, la verdad, es... ¿alguna vez Chile va a decir que tuvo una dictadura que fue mala y que todos van a consensuarla en contra? ¿O nos vamos a tener que contentar con esta división mitad, ¿no es cierto? Mitad a favor, mitad en contra. Tú sabes ¿Ah? que yo creo, y con esto termino, precisamente que ese es el punto central. Sí, Yo sigo pensando que el clivaje central de la sociedad chilena se genera en el bombardeo de la moneda. sí, Y todo lo que viene después es consecuencia de eso. Y que esa sociedad queda dividida. Después se mezclan otros clivajes, aparecen muchos otros sí, clivajes. sí. Pero la sociedad chilena va a ser una sociedad dividida siempre, mientras no haya un consenso en decir: aquí hubo una dictadura que por ningún momento debió haber existido. Claro, claro. Eso no se ve en esta generación, a lo mejor en la generación de nuestros nietos, pero yo no lo veo tan rápido y veo más rápido la posibilidad de que los nietos de mis nietos pregunten quién era Pinochet. Ese es el peligro mayor. El peligro mayor es que esto pase al olvido y que las generaciones futuras ni siquiera puedan condenarlo porque no saben quién es. Y así, digamos, las Así se sociedades valida, viven con así se crímenes valida. insertos en sus Claro, vidas, como fue, por claro, ejemplo, el crimen histórico respecto al pueblo mapuche, sin claro. que eso afecte la vida de esa sociedad. Y eso Claro, pero es tú te das gravísimo. cuenta que, por ejemplo, a ver, Pinochet mandó matar a Prats, Así comandante es, jefe del ejército. Lo mandó así es. matar. Sí. Entonces, a ver, ¿los jóvenes de hoy saben eso? Yo me quedé helada el otro día cuando mi nieta de 10 años, que la fui a dejar al aeropuerto porque ella es media alemana, media chilena, en la mitad de la discusión de este informe, ella pregunta y dice, ¿y quién es Pinochet? Mi Mm. nieta. ¿Ah? Entonces, tú dices, bueno, a ver, yo le pregunto a ella, 2 minutos después le pregunté, ¿y usted sabe quién es Hitler? Ella es hija alemana, tiene abuelo alemán, pasa la mitad del año en Alemania. Me dijo, por supuesto que yo sé quién es Hitler. ¿Te das cuenta la diferencia? Sí, O sea, sí, es imposible ser un niño de 10 años en Alemania y no saber quién es Hitler. sí. En cambio, tú aquí puedes ser un adulto de 40 años y no saber quién es Pinochet. Yo estoy convencido que eso se debe a que hay un porcentaje muy relevante de gente que dice: finalmente, si esto
si se ocurrieran los acontecimientos que pasaban en los años 70-73, esto se justificaría de nuevo. Claro. Y ese es, yo creo, lo más grave que hay. Y en eso la responsabilidad fundamental es de la derecha chilena. Bueno, Claro, Marta, perdón, pero también es también es de la izquierda. pues la Porque, izquierda ha dicho, la izquierda ha dicho. pero si te acabamos de conversar de que el primer presidente que dijo lo que dijo fue Boric. Sí, no, Entonces, pero hay la un tema del estigmatización lenguaje, hay del un golpe, tema la estigmatización del golpe militar, eso se ha hecho, lo ha hecho la izquierda. mal hecho. Entonces, yo Mal creo hecho que hay, porque, yo mal creo hecho que hay un porque no se problema. asentó. Mal hecho porque no se asentó, ¿te fijas? O sea, yo no digo que no se haya hecho. El punto es de que aquí lo que importa, como dicen, la importancia del postre está en comerse el postre, no en mostrarlo. ¿Ah? Entonces tú tienes al final que masticar la cosa. Si no la llegaste a masticar, solamente te la mostraron, no sirve. Claro, pero yo Una tengo la tarea mal hecha. impresión, yo insisto que yo creo que puede haber habido mucha tibieza, etcétera, pero aquí que aquí hubo un sector de la sociedad que es un 44%. Sí, claro, ¿no? Sí, es una ¿Ah? brutalidad. Y que entonces, y eso sí que no se encuentra prácticamente en En ninguna ninguna parte. parte con ese nivel de estabilidad. Marta, tenemos que terminar. Ya. Muchas gracias por haber estado con Gracias a nosotros, ustedes. por Un haber gusto. conversado de estos temas bastante trágicos. Trágicos, así es. Bueno, un gusto, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes, señoras y señores Gracias. auditoras y auditores. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.